A propósito de la conmemoración por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, es una selección de los trabajos en la gran pantalla sobre el tema. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, querido Pepe. Pues un gusto poder compartir con nuestro público un puñado de clásicos importantes del cine mexicano que abordan la Revolución Mexicana desde una perspectiva crítica, muchas de ellas obras basadas en algunas de las más importantes novelas del llamado género, la novela de la Revolución. Y bueno, pues vamos a empezar con El compadre Mendoza de Fernando de Fuentes. Filmada en 1933, pues la película es una adaptación de un breve relato de Mauricio Magdaleno en el cual se relata y se retrata cómo la clase media rural, la burguesía rural mexicana, pues se aprovechó de la revolución, estando entre Dios y el diablo todo el tiempo. Y pues bueno, la película, hablando en un tono muy crítico y sin mostrar héroes ni villanos, pues nos muestra también lo que era capaz de hacer la burguesía rural en ese momento cuando veía su estatus amenazado. La película es una de las pocas obras que hablan también del zapatismo en el cine y pues pasamos de Huerta al periodo de Carranza en un cúmulo de traiciones y sobre todo de lealtades bastante pisoteadas. Pues bueno, ahí está El compadre Mendoza, la pueden ver en la página de YouTube de la Filmoteca de la UNAM. Como también pueden ver Vámonos con Pancho Villa, pues también de Fernando de Fuentes, y para la cual pues se construyó, se creó una compañía productora en específico, que fue la productora Clasa. El presidente Lázaro Cárdenas prestó tropas, trenes, soldados, armamento, para poder recrear la épica revolucionaria que viene pues precisamente de una novela de Rafael Muñoz, en la cual pues vemos la historia de un grupo de rancheros que se unen a la División del Norte y pues conforme cada uno de ellos vaya padeciendo a lo largo de la película, pues vamos a ir viendo el verdadero rostro de una revolución en la que casi nadie sabe por qué se está peleando y sobre todo la figura del caudillo es tratada con una enorme crueldad por parte de Fernando de Fuentes en la piel de Domingo Soler. Pues una película épica como pocas, considerada la mejor película en la historia del cine mexicano. No se la pierdan en la plataforma también de la Filmoteca de la UNAM. Vámonos ahora con una película, Pepe, pues que estuvo desaparecida durante 30 años, nada menos que La sombra del caudillo, dirigida por Julio Bracho, inspirada en la novela de Martín Luis Guzmán, y donde se nos narra pues la historia de Francisco Serrano, un general que se opone a los designios de poder de Álvaro Obregón, y pues eso le viene acarreando una tragedia terrible, tanto a él como a sus seguidores. El retrato de unas fuerzas armadas capaces de asesinar ciudadanos a mansalva, pues fue lo que hizo que esta película desapareciera del mapa durante 3 décadas, acabando desde luego con la vida artística de su director, Julio Bracho, y ahora pues la podemos ver restaurada por la Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional, también en línea. La soldadera de José Bolaños pues nos lleva al caos de la revolución retratado por un director muy interesante que toma a una gran estrella del cine mexicano como lo es Silvia Pinal y la coloca pues en medio de una lucha revolucionaria donde nadie sabe para dónde disparar, donde no están claras las lealtades y sobre todo esta perspectiva femenina, esta perspectiva desde el punto de vista de una mujer que lo pierde todo y tiene que ir cambiando de vida conforme la revolución avanza, pues sin duda también es una de las obras importantes de esa gran señora que fue Silvia Pinal. En 1971, y ya bajo un nuevo cine mexicano con una nueva generación, pues aparece Wreath, México Insurgente, de Paul Leduc, pues un ejercicio filmado en 16 milímetros de forma independiente, con una fotografía en tono sepia de Alexis Grivas, que recuerda mucho a las imágenes del archivo toscano, Pepe, o del archivo Casasola, y donde tenemos la aventura de John Wreath, periodista norteamericano, que estuvo aquí en la Revolución y que pues va entrevistando a lo largo de la película a los personajes que va encontrando. La película pareciera un documental, la película tiene ese tono de una cámara muy libre y sobre todo Paul Leduc se centra en la forma en la cual John Wreath va comprendiendo por qué se está peleando esta revolución. Y bueno, terminamos allá en la década de los 70 con una película importante de Alberto Isaac, siempre un director que privilegió mucho la comedia, pero en este caso hace una tragedia histórica
sensacional, filmada en blanco y negro, con un gran reparto también. Cuartelazo, pues nos lleva a esos trágicos días de la decena trágica, centrándose en la figura en particular de Belisario Domínguez, encarnado por Héctor Ortega. Y bueno, pues una película sobre el poder, sobre cómo el poder enloquece a la gente y sobre todo, pues esta lucha que finalmente va a tener un final trágico. Pues ahí están, Pepe, una serie de películas que pueden ver en YouTube de libre acceso, gracias al Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM, y que puedan apreciar sobre todo esta visión trágica, esta visión crítica que directores como Fernando de Fuentes o Paul Leduc o Julio Bracho o José Bolaños o el propio Alberto Isaac tienen pues de uno de los movimientos armados que cambió la historia de nuestro país, que es la Revolución Mexicana. Y qué mejor manera de festejar este 115 aniversario que viendo estos clásicos. Sin duda. Gracias por la recomendación. Gracias a ti, Pepe. Seguiremos tu consejo y tu dirección. Así sea. Gracias.